Hola profe, muy buenas noches, mi nombre es Casa Carla de Quinto D y voy a leer el libro El mundo de Sofía, el capítulo El jardín de Edén. Los personajes de este capítulo del jardín de Edén son Sofía, la abuela y el padre. En el jardín de Edén habla sobre una carta que le llega anónimamente a Sofía con nombre Camino del Trébol 3. En la carta había una pequeña nota que decía ¿quién eres? No ponía nada más, ni saludo, ni remitente, ni nada. Sofía empezó a generar duda de quién era que le había mandado esa carta. Entonces ella se empezó a preguntar ¿quién eres? Ella preguntaba y no tenía respuestas porque ella se puso enfrente de un espejo y se empezó a preguntar ¿quién eres? Entonces como ella no recibía respuesta, ella apretó el dedo índice sobre la nariz del espejo y dijo tú eres yo. Entonces al no recibir respuesta ella dio vuelta a la pregunta y dijo yo soy tú. También ella contaba que no se sentía bien con su aspecto, es decir, que a veces ella se preguntaba que si no estuviese mal hecha. Entonces ella no se sentía bonita, por así decirlo. Ella se hacía preguntas si no le resultaba extraño el no saber quién era. También se le hacía injusto el no poder elegir nuestro propio aspecto. También ella decía que no se había elegido a sí misma, ni siquiera había elegido ser un ser humano. También ella se preguntaba qué era ser un ser humano. Ella se levanta, se va, decide salir al jardín y se sigue preguntando cosas. Ahora se preguntó, ¿no era extraño estar en el mundo en este momento? Poder caminar como por un maravilloso cuento. Ella pensaba eso y también pensaba que no se iba a quedar eternamente en la tierra. Ella se empezó a preguntar, ¿habrá alguna vida más allá de la muerte? Primer capítulo de Jardín de Edén. En el camino de gravilla, Sofía se quedó pensando e intentó pensar intensamente en que existía una forma de olvidarse de que no se quedaría aquí para siempre, pero resultó imposible. En cuanto se concentraba en el hecho de que existía inmensamente surgía la idea del fin de la vida. Lo mismo pensaba a la inversa. Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecía del todo, entendía realmente lo enorme y valiosa que era la vida. Era como la cara y la cruz de una moneda. Una moneda a la que le daba vueltas como constantemente. En cuanto más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y más nítida se veía también la otra. La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. Sofía miró al buzón de abrir la verja de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propagandas. Uno de los sobres más grandes era para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo en la mesa de la cocina antes de salir a su habitación para hacer los deberes. Por tercera vez Sofía fue al buzón a ver y el cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía lo recogió y un grueso montón de publicidad, propagandas y un par de cartas. El segundo capítulo, que es el sombrero de copas. Los personajes de ese capítulo vendrían a ser Sofía, el profesor, Yorun, que es amiga de Sofía, Sherakan es el gato de Sofía, la madre de Sofía y el personaje anónimo. Bueno, dentro de este capítulo se trata de cómo Sofía
está en clases y es como que no entiende la clase o se hace preguntas entre ella misma de por qué el profesor no habla sobre lo que es el cuerpo humano o el ser humano, o de lo que es el mundo y de qué es su origen. También habla de que la amiga Yorun la invita a jugar a las cartas, a jugar badminton, y que ella no quiere. Ella se comienza a dar cuenta de que la amiga se está enojando, o sea, se da cuenta en la voz. Y Sofía se comienza a hacer preguntas hacia ella misma, de que si ella le llega a contar las cosas que vive, o si le llega a entender y esas cosas. Bueno, después se fijaba en el buzón si había cartas para ella. Bueno, había cartas del banco, grandes sobres amarillos para su madre. Al cerrar la puerta del buzón se dio cuenta de que en uno de los sobres grandes estaba su nombre. Dentro del sobre habían 3 hojas grandes escritas a máquina y unidas con un clip, del cual lo que había en el sobre se trataba sobre lo que es la filosofía. Bueno, a mí me tocó los mitos, la tercera parte. Los personajes serían Sofía, Jurún y el padre. Bueno, Sofía y Jurún empezaron a hacer una exposición de tienda de campaña, y en cuanto se secó el bosque, de nuevo se encontraron otro buzón que abrieron y tenía una carta, y tenía un matasello de México que era una postal de su padre, que decía que tenía muchas ganas de ir a casa y que había ganado al jefe del ajedrez por primera vez.